Bien, muchachos. Vamos a comenzar. Vamos a pensar bien el tiempo. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de lo que habíamos visto en relación al tema de lo que es la relación entre voltaje, corriente y resistencia? ¿Recuerdan ustedes que nosotros analizamos de una manera bien sencilla de cómo hacer cálculos, ¿cierto? Que era a través del famoso triángulo que yo les había mostrado, ¿cierto? ¿Lo recuerdan ustedes? Donde teníamos ahí arriba, ¿se acuerdan? El voltaje, ¿cierto? Tenemos acá la corriente y la resistencia. Que a través de esta forma yo puedo, por ejemplo, si yo necesito determinar cuál es el voltaje, yo puedo decir entonces de que el voltaje es la corriente multiplicada por la resistencia, ¿cierto? Para calcular la resistencia es el voltaje dividido por la corriente y la corriente ya es el voltaje dividido por la resistencia. Notaron ustedes que, si se fijan, y de acuerdo a lo que hemos conversado en la clase anterior, la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. ¿Lo recuerdan? Fíjense, si no lo recuerdan se lo voy a recordar ahora. Cuando nosotros hablamos de la corriente eléctrica, ese famoso flujo de electrones que nosotros habíamos conversado, ¿cierto? Siempre va a estar sujeto a la oposición, ¿ya? En este caso de la resistencia, lo que significa de que siempre va a haber un elemento, ¿ya?, que se va a oponer al paso de ella. Y en este caso, ¿ya?, la resistencia eléctrica no es nada más ni nada menos que la oposición al paso de la corriente. Ahora bien, los elementos, ¿ya?, resistivos tienen como característica, ¿ya?, ser capaces de transformar energía eléctrica en energía calórica. Ese ejemplo lo vamos a analizar más adelante con un ejemplo, ¿ya? Tomen mucha atención porque todas estas cosas que yo les voy comentando aparecen en la prueba, por lo tanto, trate de tomar ya en cuenta todo lo que yo les estoy mencionando, ¿ya? Esto es súper importante. Miren, muchachos, cuando hablamos de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué es lo que significa? Que cuando hay muy poca resistencia, ¿ya?, la corriente puede fluir y puede pasar sin mayores inconvenientes. ¿Se entiende? De modo que si la resistencia eléctrica es demasiado alta o es muy alta, la corriente eléctrica va a tener ciertas limitaciones para poder pasar. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más corriente haya, menor es la resistencia. Si mayor es la resistencia, menor es la corriente. Y eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo que tengo preparado con el otro computador. ¿Ya? ¿Se entiende acá? De todas maneras después igual lo van a ver. Ahora, con respecto a la corriente, como ya les había dicho que es inversamente proporcional a la resistencia, podemos decir también de que la corriente es directamente proporcional al voltaje. O sea, el flujo de corriente, mientras más alto que este sea, el voltaje también va a ser alto. Si la corriente es baja, el voltaje también va a ser bajo. ¿Se entiende, muchachos?
Eso traten de anotarlo al tiro, que no se les olvide porque eso es una pregunta que lo que yo les comenté es que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, que a mayor corriente, menor resistencia. A menor corriente, mayor resistencia. O sea, inversamente proporcional. Pero la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. O sea, a mayor corriente, mayor voltaje. Menor corriente, menor voltaje. ¿Se entiende, muchachos? La corriente directamente proporcional al voltaje. Es inversamente proporcional a la resistencia, pero directamente proporcional al voltaje. Entendiendo que el voltaje es fuerza, es la fuerza con la cual se desplaza la corriente, esto también tiene una pequeña ley que es súper interesante que nosotros la veamos. Y esto aplicado directamente a lo que nosotros tenemos de la realidad. Miren, si yo tengo, por ejemplo, acá, fíjense, si yo tengo una pila que sea en este caso alcalina, todas las pilas de zinc, carbón y alcalina entregan un voltaje de 1,5 voltios. Todas las pilas, absolutamente todas las pilas de 1,5 voltios. Oye, ya, De modo que la ley de los voltajes dice que cuando yo conecto dos o más pilas en serie, el valor de este se sube. O sea, fíjense. Y aquí como que se resuelve un interrogante que se ha tenido desde hace mucho tiempo. Si usted, por ejemplo, abre la tapita del control remoto del televisor de su casa o de algún otro equipo, usted se va a dar cuenta, no sé si lo ha notado, que las pilas se colocan al revés, una por la otra. Una mirando para un lado y la otra mirando para el otro lado. Muchas personas se han preguntado por qué. La razón es sencilla, fíjense. Lo voy a hacer de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros coloquemos unas pilas en serie. Eso es colocar una pila en serie. De modo que yo tengo acá el polo positivo, y tengo acá el polo negativo. Si ustedes se fijan, muchachos, en una conexión en serie, el polo positivo con el polo negativo de la otra ampolleta se juntan, dejando libre el paso para conectar acá, ¿cierto?, una diferencia de potencial. Como yo les había dicho anteriormente, como todas las pilas, la AA, la AAA, la C, la D, todas esas pilas, ¿se entiende? Pilas, tienen un voltaje de 1,5 voltios cada una. Todas. Esa es la diferencia entre una pila y una batería. Las baterías tienen un voltaje que puede ir, por ejemplo, desde los 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios, pero no 1,5. El 1,5 es propio de las pilas.
súper importante porque también tenemos que solucionarlo. Fíjense, como esto está en serie los voltajes se suman. De modo que si yo mido con un tester acá, ¿cuánto vendría siendo el voltaje total entre estas dos pilas? 3. ¿3 qué? 3 voltios. ¿Lo entienden, muchachos? ¿Sí? Si yo coloco dos pilas más acá en serie, de modo que voy a tener 4 filitas, ¿cuántos voltios tendría? 6 voltios. ¿Se entiende? Ya. Perfecto. Ahora, si yo coloco las pilas en paralelo, de modo que las coloco así, por ejemplo, como yo ya sé de que cada pila me entrega 1,5 voltios, y si yo conecto el polo positivo y lo uno al polo negativo, ¿qué voy a estar obteniendo acá? Estoy uniendo ese punto con ese y este punto con este otro lado. La ley de los voltajes dice acá que los voltajes en paralelo ¿ya? Se promedian. O sea, en este caso el voltaje se mantiene. Si yo tengo 1,5 voltios, independiente de la cantidad de pilas que yo tengo acá, y si yo mido el voltaje, ¿cuánto tendría? Lo mismo, 1,5 voltios. Puedo tener una pila, 1,5. Dos pilas, mido acá, 1,5. 3 pilas, 4 pilas, 10, 20, 100, 1000 pilas conectadas en paralelo, el voltaje siempre va a ser 1,5. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora bien, esto es súper importante que lo noten porque todas estas cosas que estoy diciendo lo voy a preguntar en la prueba. ¿Ya? Como ya sabemos que los voltajes en paralelo se promedian, en este caso son iguales a la fuente, ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo unas baterías en donde una es de por ejemplo 6 voltios, lo voy a borrar acá. Vamos a cuenta que tenemos una batería. Acá tengo 6 voltios y acá tengo 9 voltios. ¿Cuánto vendría siendo el voltaje ahí? Fácil. Como es el promedio, sería 6 más 9 dividido ¿cuántas pilas hay? ¿Dos baterías? Dividido 2. ¿Cuánto sería eso? 7,5. 15 dividido 2, ¿cuánto es? 7,5. De modo que el voltaje total acá es lo mismo cuando uno calcula una nota. ¿Se dan cuenta? Es la suma de las notas dividido por la cantidad de esas notas, ¿cierto? Sí. Es lo mismo, se promedia. Obviamente si tengo una batería de 9, en la salida va a ser 9 voltios. Si tengo solamente batería de 6, 6 voltios. Si tengo puras pilas, 1,5 voltios. ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Perfecto. Esto es súper importante, muchachos. Sumamente importante. Esto en relación al tema de los voltajes. La pregunta es qué pasa con relación ahora al tema de la corriente. Fíjense, la corriente eléctrica, como ya lo habíamos visto, la corriente eléctrica es un flujo ¿de qué cosa? De electrones, ¿cierto? Es un flujo de electrones. Anótelo, que no se me olvide porque esto se me complica en la prueba. Dentro de la corriente alterna, yo puedo encontrar dos tipos de corriente. La corriente continua y la corriente alterna. Si yo deseo ver cómo es la corriente alterna y la corriente continua en un equipo con pantalla ya más conocido como osciloscopio, yo podría ver que dentro de un eje, yo puedo ver que la corriente continua, que la voy a dibujar con rojo, se dice que es continua porque es constante. El que sea una corriente de tipo constante, eso significa que
que no sufre variaciones, ¿ya? Ahora, esta corriente continua, ¿quién la utiliza? Todos nuestros equipos electrónicos, nuestro celular, nuestro computador, el televisor, o sea, todos los dispositivos electrónicos trabajan con esta corriente, con la corriente continua. Pero que sin embargo, en nuestras casas, llámese los enchufes, en los postes y las centrales hidroeléctricas, la corriente que nosotros tenemos acá es la corriente, es la corriente alterna. Y la corriente alterna es una corriente de tipo oscilatoria, como lo vemos acá. Por los postes y hasta nuestros enchufes llega la corriente alterna que tiene esta forma de onda. Se dice que es una corriente de tipo senoidal, pero antes de eso primero vamos a analizar la corriente continua. Como yo les había comentado, ¿ya? La corriente continua tiene esta forma de onda, la cual tiene un valor constante, ¿ya? ¿Quiénes la usan? Los celulares, las pilas, baterías, computadores, o sea, todos los dispositivos electrónicos, el televisor también, etc. De modo que la corriente alterna que llega a nuestras casas es transformada a este tipo de corriente, ¿para qué? Para alimentar nuestros dispositivos electrónicos. ¿Se entiende, muchachos? Sí. ¿A lo estas cosas? Ahora, en cuanto a lo que es la corriente alterna, y aquí necesito detenerme un momento y necesito que me tome mucha atención. Fíjense. En la corriente alterna, como yo les había señalado anteriormente, esta tiene esta forma de onda. ¿Saben que lo voy a hacer? Vamos acá. La corriente alterna entonces es una corriente que tiene esta forma de onda. Se dice que es una corriente de tipo senoidal. ¿Por qué es una corriente senoidal? Porque esta mide 360 grados. ¿Qué es lo que mide 360 grados? Si lo vamos a geometría, un círculo, ¿cierto? Usted sabe por qué un círculo mide 360 grados, no mide 370, no mide 350, no mide cualquier otro valor. ¿Sabe por qué mide solo 360 grados? No. ¿Eso lo explicaron alguna vez? No. Yo se lo voy a explicar. ¿Para entender? ¿Cómo? Para entender este fenómeno, ¿por qué razón un círculo, al igual que la corriente alterna, mide 360 grados? Nosotros tenemos que ir al lugar en donde nace la corriente. En este caso, puede ser una central eólica, bueno, puede ser también una central térmica, pero en este caso nos vamos a ver una represa. Si usted se fija, en la represa, ¿cómo se genera la electricidad? A través de unos dispositivos llamados turbinas, ¿cierto? Y estas turbinas giran, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cómo giran? Gracias al paso del agua, donde el agua está, etcétera. ¿Se entiende el fenómeno, cierto? ¿Sí? Fíjense. Para que una turbina genere una forma de onda de este tipo, ¿ya? Pasa lo siguiente. Fíjense. Voy a volver a hacer. ¿Ya? Este lado. Y acá voy a hacer un círculo. Fíjense. Si nosotros partimos como una torta en 4 partes, lo que vendría siendo la turbina, pasa lo siguiente, fíjense. Cuando está en el punto cero, ¿ya? Y esta turbina comienza a girar, la vamos a
desplazar tan solo 90 grados, fíjense. Empiezo desde aquí, empiezo a girar y ¿cuánto tengo acá? 90 grados. Lo voy a girar acá. 90 grados. ¿Eso qué significa? Que si nosotros vemos este movimiento en función del tiempo, nosotros vemos que como la señal parte de cero, comienza a crecer hasta el pic máximo. ¿Por qué? Porque el pic máximo son ¿cuánto? 90 grados. Por lo tanto, como la señal acá ya subió, ahora empieza a decaer, ¿cierto? Por esa razón en los 90 grados se genera su pic máximo, como ven ustedes acá. ¿Se entiende, muchachos? Ahora, fíjense, avancé hacia acá, ¿cierto? 90 grados. Ahora voy en bajada, ¿cierto? Y voy a avanzar 90 grados más. ¿Cuánto he avanzado? En total 180, ¿cierto? Como yo avancé 90 grados más, 90 más 90 son 180 grados, ¿cierto? Y si se fijan, coincide con el punto medio, ¿cierto? De modo que si yo empiezo de aquí, ahora estoy acá, ¿cierto? Entonces empiezo a girar y llego hasta aquí, ¿cierto? 180 grados. Por eso dicen entonces que una línea recta mide 180 grados. ¿Sí se fijan? De modo que acá vuelvo a bajar y me quedo en este punto, ¿cierto? Ahora fíjense. Ahora que estoy en los 180 grados voy a avanzar hasta acá. ¿Cuántos grados avancé de aquí a aquí? 90 grados más. ¿Cuánto tengo acá en total avanzado hasta ahora? Hasta acá. 270 grados. Fíjense. Como yo avancé de esta forma, fíjense, avancé hacia acá, ¿cierto? Pero ahora fíjense, una vez que yo paso los 180 grados, ya no me estoy desplazando hacia acá, me estoy desplazando hacia allá, ¿sí o no? O sea, voy en sentido contrario ahora. ¿Se entiende la lógica? Voy avanzando hacia acá, ¿cierto? Hacia acá, pero ahora voy a avanzar hacia allá, ¿cierto? Por esa razón, la onda senoidal cambia y sufre un cambio de semiciclo. Lo que antes era un semiciclo positivo, ahora vamos a un ciclo negativo. ¿Y avanzó? ¿Cuánto? 90 grados más. De modo que finalmente termina a avanzar ¿cuántos grados ahora? 90 grados más. 90 grados. De modo que 90 por 4 de modo que finalmente nuestra señal de onda vuelve al inicio. Y se fijan, coincide con el mismo punto donde aparece. ¿Se entiende, muchachos, cómo es que se genera una corriente alterna? ¿Cómo es que tiene esta forma de onda? Y esta es la que viaja por los postes, por las torres de alta tensión, ¿cierto? Y llega hasta nuestras casas, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ok. Ahora, estas son las dos corrientes que hay. Usted se explicará, bueno, como todos los equipos electrónicos trabajan con corriente continua, con esta que ven ustedes acá, entonces ¿por qué razón por los postes no tienen corriente continua en vez de corriente alterna? La razón principal de por qué ocurre este fenómeno es la corriente alterna está ligada con dos fenómenos que la caracterizan y diferencian, ¿ya?, con la corriente continua. Por ser esta una señal oscilatoria, muchas personas caen en el grosso error de que cuando tienen una lámpara, por ejemplo, la que conectan en el velador, que si se fijan es un enchufe nomás que va y que va ahí, ¿cierto? Y que se enciende la ampolleta con un interruptor. Muchas personas preguntan cuál es el positivo y cuál es el negativo de una corriente alterna. Generalmente dicen que el cable blanco es el negativo y el cable rojo es el positivo o viceversa. Pues bien, es sumamente importante, muchachos, que usted no caiga en el mismo error que cae el resto de las otras personas. Fíjense, la corriente alterna, si usted se da cuenta, tiene un semiciclo positivo y a la vez tiene un semiciclo negativo, lo cual indetermina cuál es el valor de la corriente alterna. Por lo tanto, la corriente alterna no tiene
polaridad. La corriente alterna no tiene polaridad. ¿Por qué? Porque es una onda senoidal ondulatoria que pasa por los semiciclos positivos y pasa por los semiciclos negativos y vuelve así sucesivamente. Por lo tanto, no podemos decirle que esta es positiva, simplemente es la señal de fase. ¿Ya? No te puedes hacer posible. La corriente alterna también está ligada a una frecuencia. Si se fijan, por ejemplo, si yo tengo un tiempo entre 0 y 1 segundo, un semiciclo completo en este caso correspondería a lo que nosotros podríamos llamar un hercio. Hertz, que es la frecuencia. Las frecuencias se miden en hertz. Hertz. ¿Ya? De modo que entre 0 y 1 segundo, ¿cuántos hertz tengo acá? 1. Porque tengo una onda completa. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en el plano, yo tengo en un tiempo entre 0 y 1 segundo, ¿cuántos hercios tengo acá? 2. Y así sucesivamente. Los hercios se cuentan no en minutos, en horas, ni en segundos, no, en segundos. La cantidad de hercios que hay en un segundo delimita cuál es la frecuencia existente en la red. Por ejemplo, nosotros en nuestra red eléctrica nacional tenemos 50 hercios. En nuestra red eléctrica nacional, 50 hercios. Lo que significa de que en un plano entre 0 y 1 segundo tenemos ¿cuántos semiciclos completos? 50. Tenemos 50 ciclos, perdón, ciclos completos. ¿Se entiende? ¿Se entiende muchachos? Ahora bien, ahora que pasamos con respecto al tema de la corriente, tenemos que analizar cuál es el fenómeno de la resistencia. Como yo les había comentado, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. También una de las características que tiene un elemento resistivo es que este tiene la capacidad, y anótenlo ahí, un elemento resistivo tiene la capacidad de transformar energía eléctrica en energía calórica. O sea, transforma la corriente en calor. Fíjense. Dentro de lo que sería la resistencia, dentro de la resistencia eléctrica, tenemos principalmente dos tipos de circuitos. Tenemos el circuito en serie, exacto, y el circuito en para entender qué es un circuito en serie y un circuito en paralelo, primero tenemos que preguntarnos qué es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito? ¿Qué es un circuito? Anoten ahí. Un circuito eléctrico no es nada más ni nada menos. Un circuito eléctrico no es nada más ni nada menos que un conjunto de elementos, los que al ser conectados permiten controlar la corriente. Permiten controlar la corriente. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener acá una pila. Aquí yo tengo un circuito eléctrico simple. Y está compuesto, para que anoten ahí, está compuesto por una fuente,
¿ya? Una fuente que es la que genera energía. Tengo un elemento consumidor de energía. En este caso tengo ahí una ampolleta. Tengo también los conductores, que en este caso son los cables. Y tengo esto súper importante, el dispositivo de control. El dispositivo de control. En este caso, ¿qué es lo que es? Un interruptor. De modo que, tomen atención acá, en un circuito eléctrico yo puedo encontrar la fuente, el interruptor, los conductores y el elemento que consume esta energía que entrega la fuente. Esto es un circuito simple. Todos los circuitos están diseñados de esta forma. Y la única característica que tiene un circuito o para qué sirve es para controlar la corriente eléctrica. O sea, yo con este interruptor, que es el dispositivo de control, yo puedo dejar pasar o no dejar pasar la corriente para encender o apagar una ampolleta. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende o no? Sí. Perfecto. Ahora que vimos lo anterior, volvamos a esto. Dentro de los elementos resistivos, nosotros tenemos la resistencia eléctrica, tenemos el circuito en serie y el circuito en paralelo. Ojo, que si yo vinculo el circuito en serie junto al circuito en paralelo y los mezclo, tendría como resultado tener un circuito mixto, ¿ya? De modo que, en términos simples, anoten ahí, un circuito mixto es una combinación de un circuito en serie y, ¿qué cosa? Un circuito en paralelo. Pero entiendan lo que yo les estoy diciendo, entiéndalo, con atención, lo vuelvo a repetir. Un circuito mixto es la combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Antes que se me olvide, muchachos, no puedo dejar pasar el detalle que se me está escapando, se me está quedando el tintero. Yo les comenté que las pilas tienen un valor en voltaje. ¿Cuánto es este? 1,5 voltios. Pero fíjese, tomen atención en lo que yo les voy a comentar. Las pilas recargables, y esto también es pregunta de prueba, no tienen 1,5 voltios. Todas las pilas recargables tienen un voltaje de 1,2 voltios. Anótenlo ahí. Las pilas recargables tienen un voltaje de 1,2 voltios. No lo sé. Debería averiguar. ¿Ya? Lo voy a averiguar de esto y después les voy a comentar. ¿Ya? Su compañero me pregunta por qué razón las pilas recargables no entregan el mismo voltaje que las convencionales, que las alcalinas. Las alcalinas de 5 carbón, la Duracell, de Rey, de Rayovac, ¿no? la Durabel, ¿ya? Por ejemplo, la Sunji, todas esas pilas entregan 1,5 voltios. Pero las recargables entregan 1,2. ¿Por qué? Me lo llevo para llevar a la casa, lo voy a averiguar. De hecho, es más, ¿cómo están hechas las pilas? El cómo están hechas las pilas recargables es un misterio, ¿verdad? De cierta forma, es un secreto que mantiene muy bien guardado cada una de las empresas que fabrican baterías y pilas. De modo que ahí un poquito de pero no voy a averiguar. Bien, un circuito en serie. ¿Qué características tiene un circuito en serie? Lo voy a anotar acá. Un circuito en serie fíjense, muchachos, un circuito en serie
se reconoce de esta forma. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos resistivos asociados a él están conectados uno al lado del otro. Es como tomarse las manos, es como hacer una ronda, ¿ya? Para que se entienda, ¿ya? Hoy se agarran de la manito, por ejemplo, esa manito se junta con la manito de acá y se junta ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica que también lo voy a preguntar ahora? ¿Cuál es la característica que tiene un circuito en serie, muchachos? Fíjense, anoten ahí. Dibujo esto, lo dijeron, no te acuerdo. La característica de un circuito en serie en función del voltaje, lo vamos a analizar por el voltaje, de la corriente y la resistencia. ¿Ya? En función de la corriente. En función de la corriente. Las características de un circuito en serie. En función de la corriente, en función de la corriente, el valor de esta será el mismo, anote. ¿Qué le pasó? Anote. Será el mismo en cualquier parte del circuito. Anota entre paréntesis. La corriente se mide en amperes. Eso es como recordatorio, si lo había comentado. La corriente eléctrica se mide en amperes. Amperes. Es una unidad de medida. ¿Ya? ¿Cuánta corriente pasa? Se mide en amperes. Así como los líquidos se miden en litros, ¿ya? La corriente se mide en amperes. ¿Ya? ¿Qué dijimos entonces? Que fíjese acá, si yo mido la corriente acá, si yo abro este circuito y mido el flujo de corriente que pasa por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, en cualquier parte del circuito, el valor de la corriente será exactamente el mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿No puede pasar que, por ejemplo, en una parte con serie? No, en un circuito de serie toda la corriente es igual. ¿Por qué? Porque en este caso todo esto se toma como un solo elemento receptivo, como una resistencia total, que lo vamos a analizar más adelante. ¿Se entiende, muchachos? Ahora, fíjense. En función del voltaje, la suma de los voltajes de cada elemento resistivo, ¿ya? Anota ahí, en relación al voltaje, ¿ya? En relación al voltaje, la suma de los voltajes de cada elemento resistivo, la suma de los voltajes en cada elemento resistivo presente en el circuito, resistivo presente en el circuito, será igual al voltaje de la fuente. Al voltaje de la fuente. Fíjense, por ejemplo, muchachos, y aquí nos vamos acercando al entendimiento de por qué razón la corriente eléctrica, fíjense, muchachos, la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. De modo que si tengo mucha corriente, tengo poca resistencia. De manera inversa, si tengo mucha resistencia, tengo poca corriente. Ahora, en función de la corriente, junto al voltaje, estas son directamente proporcionales. De manera que si tengo mucha corriente, tengo mucho voltaje. ¿Entiendan bien? Si tengo poca corriente, tengo poco voltaje. Entiéndase bien. Esto lo vamos a ver de una manera más aplicada por lo que tengo preparado para el tema. Fíjense,
De acuerdo a lo que acaba de decir, de que la suma de los voltajes presentes, ¿ya?, en los elementos resistivos de este circuito debe dar igual a la suma de la fuente. Entendiendo que, y aquí hago la pregunta, que también la pregunto en la prueba, si yo aquí tengo 9 voltios y estas resistencias son, por ejemplo, 3 ampolletitas y estas son iguales, si yo mido con un tester acá, ¿cuántos voltios tendrían cada una de ellas? ¿Cuánto? 3 voltios, exactamente. De modo que tendría 3 voltios aquí, 3 voltios acá y 3 voltios acá. De modo que si yo sumo 3 más 3 más 3, debe dar igual al voltaje de la fuente. Si estas ampolletas son distintas, por ejemplo aquí tengo una ampolleta que tiene menor resistencia que otra, ¿ya?, o mayor resistencia que otra, el voltaje también va a ser distinto. Independiente del valor que sea, aunque sean distintas estas ampolletas, siempre la suma del voltaje que voy a tener en ellas va a ser igual al voltaje de la fuente. En términos simples, ¿cómo lo pueden entender? Que el voltaje se reparte entre las distintas resistencias. Ojo, no se reparte en partes iguales, ¿ya?, que se entienda, porque hay elementos que tienen más resistencia que no. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, muchachos? Sí. Anote eso que le dije yo antes, acomodarlo. Ahora fíjense, eso es en función del voltaje. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo puedo conectar, por ejemplo, una ampolleta directamente a los 9 voltios, acá. La luminiscencia de esa ampolleta, fíjense lo que estoy diciendo, estas preguntas de prueba también. Imagínense que yo tengo acá los 9 voltios y pongo solamente una ampolleta y me olvido de esta. Y quiero ver cuál es su nivel de luminiscencia. ¿Ya? Yo les pregunto, muchachos, ¿la luminosidad de esta ampolleta va a ser mayor o menor en comparación a este circuito si estas fuesen 3 ampolletitas? Mayor. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una luminiscencia equivalente a 9 voltios, por lo tanto tengo una corriente muy alta. Como tengo una corriente muy alta, digo entonces que tengo mucha luminosidad. En cambio, en este circuito, como tengo un voltaje pequeño, la corriente es pequeña, por lo tanto la luminosidad también es pequeña. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Ahora, este circuito ahora, en relación, ¿ya?, a la resistencia total de este circuito es igual a la suma de todos los elementos resistivos presentes en ella. Anoten ahí. En cuanto a su resistencia, un circuito en serie se comporta de manera tal que la resistencia total en un circuito en serie, la resistencia resistencia total en un circuito en serie es igual a la suma de todas sus resistencias. Es igual a la suma de todas sus resistencias. O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá 2 ohms, 2 ohms acá, por ejemplo, estas pelas son iguales. Yo le pregunto a usted, si yo mido acá, ¿cuál vendría siendo la resistencia total en este circuito? 6. ¿Qué? 6 ohms. ¿Anoten ahí? Recuerden ahí como recordatorio, la resistencia se mide en ohms. Y se escribe así: O, H, M.
HM, ohm. Ahora fíjense, muchachos. Rescatando lo que habíamos visto anteriormente en relación al voltaje, esto de los 3 voltios que anoté en verde, quiero ver si es que se entendió la idea. Como yo les había comentado, muchachos, la suma de los voltajes presentes en los elementos resistivos de un circuito en serie equivalen a qué cosa? Al voltaje total de la fuente, ¿sí o no? De modo que, si yo les pregunto, ¿cuántos voltios tengo aquí? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo entre este punto y este punto? ¿Y este punto y este punto? Lo cual es igual a perfecto. Esa es la idea. ¿Se entiende usted? Sí. Bien. Ahora, vimos entonces esto último que en relación a la resistencia, si yo le pongo por ejemplo R1, R2 y R3, puedo decir entonces que en un circuito en serie la resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3. ¿Se entiende? Bien. Ahora, en un... ¿Qué pasa? Digo que ves mucho, solo que ves ya va a revisar. Oye. No, ni me miro. Ay, en relación a la corriente en un circuito en paralelo, esta resistencia ya, pues, dejen de llegar a todo. Están hablando. fíjense, en un circuito en paralelo, acá el comportamiento es completamente distinto. Fíjense, la corriente eléctrica ya no es la misma en cualquier parte del circuito. ¿Por qué? Fíjense, porque la corriente que pasa por este sector pasa una porción de corriente por acá, otra pasa por aquí y otra pasa por acá. De modo que la corriente eléctrica nunca es la misma en cualquier parte del circuito. ¿Ya? ¿No tenés eso como dato aquí, no? La corriente eléctrica en un circuito en paralelo no es la misma. La corriente eléctrica en este circuito no es la misma en cualquier parte de este. Que la corriente eléctrica en un circuito en paralelo no es la misma en cualquier parte de este. Ahora fíjense. Fíjense, muchachos. Como ya vemos, imagínense ustedes que esto fuese una cañería y usted tiene que pasar agua por acá.
no está enfocando de que esa agua, en este caso, si usted pasa por esta cañería, una porción de esa agua va a pasar por aquí, otra por acá y otra por allá. Por lo tanto, la cantidad de agua que hay aquí no es la misma que hay acá, acá, acá y acá. ¿Se entiende usted? Sí. Ahora bien, en cuanto al voltaje, y esto es lo particular, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo al de la fuente. Anoten. El voltaje en un circuito paralelo es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? ¿Es igual? Al voltaje de la fuente, de modo que el voltaje será el mismo, en cualquier parte del circuito. Será el mismo en cualquier parte del circuito. ¿Alguna vez le enseñaron esto, muchachos? No. Ah, sí, el año pasado. Pero de la Miren, ¿qué quiere decir esto? Si yo mido el voltaje acá, Cállense. Negro. si yo mido el voltaje acá, ¿cuánto tengo aquí? 9 qué? Voltios, ¿cierto? Si mido acá, ¿cuántos voltios tengo? 9 voltios. ¿Acá? 9. ¿Acá? 9. ¿Acá? 9. ¿Acá? 9. ¿Acá? 9. Ahí. 9. De modo que en un circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo en cualquier parte del circuito. ¿Ya? Fíjense. Si yo saco, hay una diferencia. Si yo tengo este circuito en serie, basta con que yo con una tijera, por ejemplo, corte una parte de este circuito, ¿y qué va a pasar? Si esto fuese una ampolletitas, todas estas se van a apagar, ¿sí o no? Sí. Ahora, en un circuito en paralelo, si yo saco una ampolleta, por ejemplo, la saco, ¿estas ampolletas siguen funcionando? Sí. De modo que, yo les pregunto, muchachos, en nuestras casas, en los edificios, en todos lados, y esta vez les pregunté de prueba, ¿cuál es el circuito que nosotros tenemos en nuestra casa entonces? Mire, si usted tuviese un circuito en serie, ¿usted desconecta el televisor y se va a dar todas las cosas? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que en nuestra casa? Un alargador. Usted acá conecta, la tele, conecta el celular, si usted desconecta una, la otra sigue funcionando. Por lo tanto, que el mensaje, como tenemos 220 voltios en nuestra red eléctrica nacional, en nuestra red eléctrica nacional, en cualquier enchufe de nuestras casas vamos a encontrar los mismos 220 voltios. ¿Se entiende? Ahora, en función de la resistencia total, en un circuito en paralelo va a ser igual a 1 partido por 1, ¿ya? Partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, que es como es en este caso. Anoten. Que en la resistencia total, o sea, si yo quiero saber cuántos ohms hay aquí, la resistencia total en este circuito, en un circuito en paralelo, es igual a 1 partido por la resistencia 1
más 1 partido por la resistencia 2, más 1 partido por la resistencia 2. ¿Se está entendiendo? Sí. Calma, que todavía no he terminado porque después ya voy a mostrar el tema de la como nota. El valor de la resistencia total, el valor de la resistencia total, el valor de la resistencia total en un circuito en paralelo, el valor de la resistencia total en un circuito en paralelo, siempre será menor, que la menor de las resistencias. Que la menor de las resistencias. Siempre será menor que la menor de las resistencias. Siempre será menor que la menor de las resistencias. Fíjense, ¿qué significa esto? Tomen atención acá. Si esta resistencia tuviese un valor de 4 ohms, por ejemplo, esta tuviese 3 ohms, tuviese 2 ohms, fíjense, tomen atención acá. Si esta resistencia tuviese 4 ohms, esta resistencia tuviese 3 ohms y esta 2 ohms, la resistencia total siempre va a ser menor que la menor de la resistencia. O sea, la resistencia total de acá, de un circuito, va a ser menor que 2 ohms. Por lo tanto, el valor total de acá es 1 algo. ¿Se entiende? Siempre la resistencia total de un circuito en paralelo va a ser menor que la menor de esta resistencia. O sea, el valor, así al ojo nomás, uno ya sabe que el valor total de la resistencia, al hacer este cálculo, va a ser menor que 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, lo que yo les voy a mostrar lo que ven ustedes a la nota es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Fíjense, acá yo les voy a demostrar de que efectivamente la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia, pero directamente proporcional al voltaje. Fíjense, ¿qué tipo de circuito tengo acá? ¿Cómo se llama este circuito? Simple, porque no hay ni serie ni paralelo, porque para hacer serie me faltaría otra ampolleta más, o para hacer paralelo también, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué circuito es este? Este es pregunta de prueba. Yo les voy a decir que haga un circuito simple, ¿se entiende? Si yo tuviese que medir entre este punto y este punto, ¿cuánto sería el voltaje que tendría acá? ¿6 qué?
6 voltios, ¿cierto? De modo que la luminosidad que tendría ahí sería de 6 voltios, ¿cierto? Ahora fíjense, de acuerdo a lo que yo les mostré en clases en relación al comportamiento de los circuitos en serie, yo les pregunto, muchachos, estas ampolletas son iguales, ¿ya? ¿Cuánto sería el voltaje en cada una de las resistencias de estas ampolletas? 2. ¿Lo qué? 2 voltios, ¿cierto? Fíjense, ¿cuántos voltios tengo acá? 6 voltios. Por lo tanto, tengo esa luminosidad. Tengo una luminosidad equivalente a ¿cuántos voltios? 6 voltios. Acá ustedes me dicen que yo tengo, en este caso, teniendo en cuenta que estas ampolletas son iguales, ustedes me dicen de que yo ¿cuántos voltios tendría cada una? 2 voltios. De modo que, ¿cómo sería la luminosidad en comparación a ese circuito? Menor, ¿cierto? Porque cada una de estas ampolletas tiene una luminosidad equivalente a 2 voltios. Veamos. Ahora fíjense, miren, por si acaso están encendidas, miren, fíjense, si yo lo apago, ahí está. Por esa razón la luminosidad es tan baja, porque yo tengo poco voltaje. O sea, fíjense, la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. Entendiendo corriente eléctrica, en este caso la vemos como luminosidad. Como tenemos poco voltaje, tenemos poca corriente, ¿cierto? Si tenemos mucho voltaje, tenemos mucha corriente. ¿Se entiende, muchachos? Ahora fíjense. ¿Cómo se llama este circuito que está acá? Paralelo, ¿cierto? ¿Qué características tiene el circuito paralelo en el voltaje? Que en todas partes del circuito su valor va a ser el mismo. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cuántos voltajes quieren tener aquí? Acá. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la luminosidad acá? Por esa razón, en los circuitos eléctricos de nuestras casas, en todas partes tenemos 220 voltios. El voltaje es el mismo. Si yo saco una ampolleta, como lo voy a hacer acá, por ejemplo, si yo saco esa ampolleta, si se fijan, el circuito sigue funcionando. Por esa razón, cuando yo tengo mi conector en el alargador, te puedo desconectarlo sin que los otros se apaguen. ¿Se entiende, muchachos? Ahora fíjense, yo se lo voy a demostrar aún todavía. Voy a ver si puedo. Ahí. Fíjense. Fíjense. Yo les había preguntado entonces si mido acá, ¿cuántos voltios tendría, muchachos? ¿Aquí? 6. Vamos a medir el voltaje. Vamos a ver cuánto tenemos ahí. 6 voltios. Yo no. ¿Cuántos voltios? 6. Si mido entre este punto y este punto, ¿cuántos voltios tendría yo? 2. Veamos. Entre este punto y este punto, 2. Y en las 3, entre ese punto y este punto, 6. ¿Por qué? Porque la suma de todos estos voltajes es igual a la suma de la fuerza. Y acá, por ende, tengo acá en cualquier parte del circuito los mismos 6 voltios. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Bueno, muchachos.